Bueno, la presencia de don Julio Ortega Tous, buenos días, don Julio. Buenos días. Nos obliga a plantearle algunos temas que precisamente le había llamado la atención recientemente, porque Julio advirtió que pudiera desencadenar una reformulación de lo que es el comercio internacional, una medida que había anunciado, amenazado el presidente Trump con adoptar, y finalmente adoptó, incrementó los aranceles al acero y al aluminio, que son materias primas básicas, y son semielaboradas, porque el acero y el aluminio ya están listos para ser incorporados a productos terminados. Entonces, los incrementó, y todavía ayer advertía... Materia prima no, Pedro. Son bienes intermedios. Bienes intermedios, sí. Yo le digo materia prima semi-elaborada, es que yo digo. No. Que es un bien, pero es un bien intermedio, como lo dicen los economistas, así es, bien intermedio. Pero todavía ayer, el director general de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo, se llama, dijo que la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles al acero y al aluminio genera tensión con una escalada difícil de prevenir. Pero el jefe del comercio de la República Popular China, que se consideraba iba a ser la primera afectada, dijo: nosotros estamos listos para convivir con esa situación y no vamos a anunciar medidas de represalia. Ya lo adelantó. Mientras por un lado, Unión Europea le pide al presidente Trump que la incorpore a la dispensa que la medida le da, porque esa autoridad la tiene el jefe de Estado de Estados Unidos, a México y a Canadá, que no están incluidos en el tratamiento arancelario. Entonces mejor que lo hubiera puesto aranceles a las importaciones chinas. Pero se lo mantiene a las importaciones chinas hasta el momento, a las importaciones desde la Unión, de los 26 de la Unión Europea. ¿Cómo impactaría eso a la de Brasil? A nosotros. A la de Brasil y Corea del Sur. Háblame de nosotros. ¿Cómo impactaría eso a la República Dominicana? Olvídate de China, ven para acá. La República Dominicana, y yo estuve indagando precisamente esa información, exporta unos 100 millones de dólares a Puerto Rico en varillas. Acero. ¿Cuánto? Acero. 100. Eso es mucho. Bueno, eso es lo que me dijeron los que saben de eso. Los que manejan el arancel. Sí. Los que manejan las exportaciones por partida arancelaria. Sí. ¿Cómo? Tú sabes que Puerto Rico es uno de los grandes destinos de las exportaciones dominicanas. Sí, lo que pasa es que aparecen estadísticamente como si fueran exportaciones a los Estados Unidos. Exacto. Sí, claro, sí. Pero nosotros exportamos más a Puerto Rico que a Haití. No, sí. Muchísimo más. Sí, porque es una economía más fuerte. No, porque es una economía con un nivel de desarrollo mayor, más integrada. Más integrada. Con nosotros, y nosotros importamos también cosas de Puerto Rico. Y hasta donde yo me llegó la información, porque un especialista en este tema, que le consulté, y me dijo, las últimas cifras que yo tengo son que exportamos unos 100 millones de dólares. Ay, mamá. Eso es mucho dinero. Pero nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Eso no se Y eso no se... Entonces, no. Si no está explícito, no. Tiene que cubrirte el tratado. Si no está explícito, No. Si no está explícitamente adoptado en la decisión, como lo hizo con México. como lo hizo con Canadá, todavía con México no lo ha hecho. ¿No lo ha hecho? No, con México, con Canadá es que lo ha hecho. No, pero no lo hizo con México. No, lo anunció. La disposición del Departamento de Estado, aunque fue... No, el Departamento de Estado no tiene nada que ver. No, cuando se difundió el asunto se dijo que a excepción de México y Canadá. Bueno, por eso fue una... El asunto es que recuerda... a nosotros entonces nos va a afectar. Podría hay que, oye, esta es una información de boca que me ha dado una persona que trabaja en el tema arancelario y comercial dominicano, que conoce las exportaciones dominicanas a Puerto Rico, a Trinidad, a toda la zona del Caribe. Y me dice, nosotros hemos llegado a exportar 100 millones de dólares a Puerto Rico. Con la recesión, pero con la reconstrucción que debe haber ahora también. Sí. Se incrementa eso. Puede incrementar porque en Puerto Rico hubo una devastación terrible. Así es. Con los dos huracanes. Entonces habría que indagar, porque aquí pensamos que vivimos en otro planeta. Primero, ¿cuánto estamos exportando
Si hay, a Estados Unidos no creo, pero a Puerto Rico sí, es probable. Y segundo, si esas exportaciones a Puerto Rico, aún estando dentro del TLC con los Estados Unidos, serían gravadas adicionalmente. Entonces, ¿qué haría la República Dominicana? ¿Meter la cabeza como la avestruz en un hoyo? No, Julio, porque ahí entraría incluso espacio a una discusión, porque si el tratado no lo prevé. Pero tampoco lo No, prevé, pero no hace excepciones. tampoco lo prevé el NAFTA. Miren, señores, Entonces, la da lugar a una dirección discusión. de la Unión Europea le pidió al presidente Trump que Que lo la tomara en exonere. cuenta, sí. Y lo mismo el primer ministro de Corea del Sur. Cuidado si ustedes creen que... Todo la el cosa- mundo va a pedir que lo exonere, viejo. O sea, Entonces, estamos hablando de cosas grandes. Los grandes de verdad. los grandes productores. Y Brasil no sé qué hará, porque Y lo de Brasil es un gran grande. exportador. Si a Brasil le meten ese impuesto en un momento como el que está la economía brasileña, bye. El golpe de ¿Y cuál es Gibijano. el impacto de esa prohibición hacia el mercado para los Estados Unidos? ¿En qué, No, esa carga. ¿qué busca? eso aparentemente fue una solicitud, fue un acuerdo Ajá. que hizo Trump con legisladores y representantes de la industria del acero en la parte norte de los Estados Unidos, que es donde está la gran industria del acero, para impedir que colapse totalmente El sector. la industria del acero y que siga usándose acero norteamericano en Y la a ese constru- nivel estaba a punto de... de Había varias desaparecer. acereras cerradas. En Moza. Francia casi desapareció la industria. En Francia, que es uno de los grandes países industriales, Sí. dejó de existir la industria del acero. Todo se importa de la India, de China, de... Ya. Ese Y es... nosotros somos buenos productores de acero. No, nosotros somos... Pero si estamos metiendo 100 pero millones como de Nosotros terminado, dólares. estamos no, con la procesado. palanquilla. Nosotros Bien traemos procesado ya, palanquilla, ya. aquí no hay Traemos la materia palanquilla. El prima. acero Él básico, va a decir, lo que son traemos, una, lo las traemos. palanquillas Sí. son una cosa de ese ancho. Sí. La calentamos aquí Sí. y la Y le convertimos da forma, la forma en en varilla. varilla. Y en Y La eso es lo que palanquilla nosotros reportamos, es la varilla. un bien intermedio también. Es Y un bien- nosotros... Porque eso de Puerto Rico es en varilla, tú dices. Sí, claro, eso es lo que En importamos. varilla nosotros. ya. Nosotros, porque eso De diferentes grosores, pero varilla. A ya varilla. con valor agregado nativo que se le... Varilla que, por cierto, la industria del acero en este país, que habían varias, Sí. estaba Inca, estaba Se ha Metaldón, concentrado. Sí. no, se fusionaron todas ¿El mismo? en una sola. Y Gerdau es un Metaldón ente. se llama. Un ente. ¿Qué? Que Gerdau Es es una acerera brasileña. la empresa de acero más grande de América Latina. Brasileña de origen. Sí, es como lo que pasó con la Cervecería Nacional Dominicana Ah, también. sí, Con sí, Ambev, sí, sí. con Ambev. Ambev. Es decir, Ambev. yo me recuerdo una persona muy importante en este país que me decía, oye, aquí la burguesía está desapareciendo. Porque todos los extranjeros están comprando. Brugal lo compró burgueses. una firma inglesa. Barcelona. Metaldón Sí, sí, sí. y Inca, que era de los García, es de los García, se fusionó, no sé a qué proporción, con Gerdau, que es la gran empresa. Los cementos Colón lo compró Argo. Hay una cosa más emblemática que esa. Solo en América Central y el Caribe, solo dos países teníamos alto horno, o sea, donde se produce el acero, que son Cuba y República Dominicana. República Dominicana montó Metaldón en el 1962, uno de los avances más notables. Yo no sé, se le Fue un abrió- español. que Se se le abrió el lo- pecho. un grupo español que identificó esta parte como un suplidor para toda la región. Sí. Y se montó Metaldón, que Pero la vendió y rápidamente. a los la vendió chinos. rápidamente a los Vicini. Pero era un horno que procesaba toda esa chatarra que ustedes claro. ven que se exporta a la China y a Brasil. Y Se a, fundían ahí. precisamente a Estados Unidos. La procesaba Metaldón en un alto horno y la convertía en acero. Nosotros éramos un país Pero acerero. siguen haciéndolo todavía. No, eso lo cerraron. Si está fuera de actividad. Ya eso tiene. O lo que pasa es que lo cerraron. Cerraron el alto horno. Perdón. Y se fueron a calentar varillas. No, Digo, cerraron, perdón, a calentar cerraron Metaldón. Palanquilla. Palanquilla. Lo que tú conoces aquí en la 30 de mayo, lo cerraron porque se fusionaron. Hubo una fusión industrial fue antes de con Inca y con Gerdau. No, déjame decirte el proceso, yo lo conozco. O sea, porque yo lo fui a ¿Usted visitar. para qué me pregunta?
Yo lo conozco. No me preguntes y tú lo Es para sabes. informarte entonces, y tú no lo sabías. Mira, la Guay. Metaldón dejó de procesar su propio acero y hace tiempo que calentaba, al igual que lo hacía Inca, calentaba la palanquilla, la partía y la hacía. Eso es lo que siempre ha hecho. Es decir, no. Producía acero en un horno, en un alto horno de acero. Producía, ¿sabe de dónde? Toda la chatarra que había aquí. Y hace unos años, hace 15 años, acuérdate que ellos trajeron una planta eléctrica de 50 megavatios, para 40 megavatios, se la exoneró todo, porque era imprescindible para producir acero en el horno que está ahí montado, que yo conocí personalmente, invitado por Gianni Vicini. Cuando llega, Tú siempre cuando tú llega siempre la has estado planta, vinculado a esa familia. cuando llega la planta, descubrieron que era más conveniente para el grupo Vicini como empresa vender la energía al mercado interior y firmaron un acuerdo de venta de energía a la CDE y cerraron el horno y entonces importaban la palanquilla y la calentaban porque era el segundo proceso. Primero la palanquilla, después calentarla. Pero eso no es importante. Entonces, Vamos a hablar de lo de Sí, Trump. pero eso es lo que pasó. Deja dar tú por eso tu fue lo clase que de pasó. historia aquí. Lo de Trump, porque no hemos hablado de lo que está... Lo que dice el director de la OMC, Sí, de la OMC. que cuando se desata una guerra comercial, tú sabes cuándo comienza, pero no cuándo termina. Ni la Exacto. consecuencia. Ese es el asunto. Eso fue lo que tú advertiste hace una semana y pico. Entonces, en el caso de Trump, realmente Trump es un fenómeno extraño. Porque por un lado toma una medida ultra neoliberal en términos fiscales, pero por otro lado es proteccionista. Entonces, el neoliberalismo va combinado con una mundialización de los mercados, que es lo que se llama la globalización. Pero entonces esto es un repliegue al mercado interno para proteger un gran mercado como es el mercado norteamericano. Bueno, solamente, para yo darte una idea de lo que es el mercado norteamericano, los Estados Unidos tienen 24 portaaviones. ¿Cuánto? 24. No son muchos, Mozart. Y el Un siguiente chin. tiene 2. El que les... Rusia. Es decir, tú coges todos los portaaviones del mundo y lo suman. Y lo ¿cómo se llama? En servicio. Y Y no no se le suman pega. 24. No, y no suman la mitad. No suman la mitad. De los Rusia 20. tiene 1. China tiene 2. Francia tiene 1. Y Estados Unidos 24. 24. Sí, pero Entonces, tú sabes el acero que tú necesitas para hacer un portaaviones. Y ellos viven en un proceso permanente de mantenimiento y de solamente la flota, la flota militar, y de decomiso, como se llama, si sacan de servicio, porque ya están muy viejos. No como aquí, que se pudren en el mar y se hunden. No, y es como un reloj, tiene un No, tiempo. no, hay tiene un periodo tiempo, que ya tiene un cumplió tiempo. su vida útil y se decomisa. Y se lo charratea o yo no sé qué para que la sea. gente Julio, lo visite. algunos. Yo fui. Aprovechemos Algunos, a Julio sí. también. Julio, ¿Perdón? hay un punto en esto. Yo quiero aprovechar a Julio, Julio, por no, perdón. en términos geopolíticos ahora, No, pero por lo que está espérate. pasando en América. Pregúntale a Julio. Espérate, ¿cómo es? No entendí. Que quiero aprovecharte a ti en términos geopolíticos, Pero porque hay concluye. unos eventos Pero permíteme hacerle una importantes pregunta, porque- que se están dando y que tienen que ver Muy peligroso. con el asunto de la pobreza que están devolviendo y situaciones, el desmonte Deterioro de condiciones de vida. del movimiento progresista Sí, deteriorándose y la derecha posicionándose y situaciones en las Bueno, economías quebrándose. eso es contradictorio. Pero, Julio. Es verdad lo que tú dices, pero a la vez tú tienes 3 fenómenos Dale, que no se sabe qué va a suceder, pero que están ahí planteados. Tú tienes en el país latinoamericano, fuera de Brasil, más importante, que es México, Ajá. que la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Sí. Está encabezando las encuestas. Que ha está sido- encabezando las encuestas. Sí, sí. Y el caso de México tiene una particularidad que es como era aquí antes, no hay doble vuelta. No hay doble vuelta. El que ganó El que más ganó- votos es el ya, ese presidente. sí, sí. Por 6 Y años. López Obrador es un impedido, que lo han impedido por mucho tiempo. lo han Pero enfrentado. López Obrador ha tomado una acción muy inteligente de parte de él. Primero él rompió con el PRD, el Partido de la Revolución Democrática ya. Creó su propio movimiento que se llama Morena.
Movimiento de Renovación Nacional. Y ha incorporado gente que viene de posiciones de centro también. Y entonces ha tranquilizado a la fuerza conservadora internamente en México y se ha centrado en construir una candidatura sólida. Está encabezando las encuestas. En Chile todavía el hombre, en México. Brasil todavía. En Brasil, Lula, el otro, hay un lío ahí. no se sabe qué va a pasar con Lula, pero Lula encabeza las encuestas. Sí, todo. Y en Colombia, Y sí que es raro. que está más cerca de La aquí, izquierda ya. Gustavo Petro, a quien yo conozco personalmente. Sí. Pero ya ganó Gustavo Petro ya No, por la pero izquierda. Petro sigue por congresionales. No, candidato de la izquierda. No, pero eso es otra Es cosa, otra la cosa, Petro es congresional. el candidato de la izquierda. es otra O sea, cosa, está bien. Por Ya. consenso. No, es que no, realmente en Colombia no tienen vinculación las elecciones congresionales porque son muy locales. Y al ser un país tan diverso, Colombia, es como en Brasil, que nadie tenía mayoría en el Parlamento, por eso, porque los liderazgos locales son, Ok, son perfecto. sumamente importantes. Sí. Evidentemente hubo unos resultados que no le dan mayoría a nadie. A nadie. Es decir, el partido que más senadores sacó, El del expresidente. el de Uribe, El de el Uribe. Centro Democrático, sacó 18. Sí. 18. 18, sí. El ¿Y Petro? siguiente, el Partido Liberal sacó 14, el Partido Conservador 14, la izquierda 10. Hasta la FARC sacaron 5. Sí. Entonces la lucha es entre Petro y... Petro y el candidato de Uribe. Sí. Eh, ¿Y qué dicen las encuestas ahí? que Petro encabeza. Sí, en cabeza, Petro en cabeza. Lula, Petro en cabeza. Petro A ese no fue que le- y López Obrador. Mira, Esos son a ese, señales. a ese no fue que le entraron a tiro en estos días. Así No, mismo. fue a la FARC. La No, FARC no, se retiró. no, Por enfermedad de... Fue a Petro Fue a en Petro, Petro le Cúcuta. entraron a tiro. Le En entraron a Cúcuta. tiro. Sí, La sí, FARC. porque el crimen político es un método existente en Que en Colombia. andaba en un vehículo blindado. Entonces, eso se salvó. ese caso hay que seguirle dando seguimiento Sí, hay que seguir. desde el punto de vista. Sí, pero hay un desmonte del movimiento progresista. No, hay un retroceso. Hay un retroceso. Sí, lo hay. Y la derecha se está... Pero está esos movimientos reinstalando. a veces no son lineales, tienen caídas, subidas, etcétera. A mí lo que me preocupa es política. Las elecciones de Venezuela, A que mí lo que vienen me por ahí. preocupa es políticas que se establecieron, políticas públicas en esos países donde estaba el movimiento progresista. Los programas sociales, Y por esos ejemplo, tiene el programas caso de sociales- Brasil. ¿Lo Temer- desmontan de una vez? Y eso Entonces, lo Entonces, que desmontan llegan a la seguido. derecha. Oye, Temer hizo una reforma constitucional. Sí. Una vez le dieron el golpe a Dilma. Sí. Para prohibir en la Constitución por 20 años el incremento del gasto social. Sí. Tú no te das cuenta. Eso es que una va- desgracia. En educación y salud. Pero es una cosa La increíble. empresa más importante. Yo hice un programa con el Gordo Oviedo, Sí. interesantísimo, Sí. sobre la situación de Brasil, que él conoce Sí, muy porque bien. fue Sí. La funcionario empresa normal. más emblemática brasileña de lo que es el nuevo Brasil, Embraer, se la están vendiendo a la Boeing, a su A competidor. su competidor, sí. Y Petrobras están privatizando por pedazo Que no quede nada cuando llegue un ¿cómo se llama? El yacimiento ese gigantesco de Presal, que es fuera en agua profunda Y mira Chile. también. Y era regresado. Pero este año hay elecciones en Bolivia. Hay también elecciones, aparte de la que dije La de Brasil. Brasil, Colombia, México, hay también elecciones en Bolivia Y en Venezuela. y en Venezuela. Y en Venezuela. Que bueno, ya ese es un caso sui Sí, generis, un caso especial. sui generis, sí. Y otra cosa que me llama la atención a mí, Sí. que da mucho que pensar, es esta posición de la Junta Agroempresarial. ¿Te diste cuenta? Lo de la Y si a eso tú le sumas lo de Acoprovi Acoprovi. y otras asociaciones. Comprobé la más grande promotora de vivienda. Yo sé, del pero país. lo que quiero decir es que la gente está... hay un gran malestar, hay que reconocerlo, con el tema De la presencia masiva. de la saturación Sí, sí. de inmigración ilegal haitiana. De que se trate de fomentando el odio y esas cosas, eso no. No, no. Ahí no es la cosa. Pero hay realmente una situación muy delicada, pero
La gente dice, no, que eso es el gobierno que quiere llenar todo esto. No es así, ¿no? No. Fíjense, que el modelo económico Exactamente. es el que está imponiendo, Mano de obra barata. ha impuesto mano de esclavista, obra barata diario de cuatro, e ilegal. esclavista. Diario de Ese cuatro. crecimiento económico que observamos. Comenzó con la industria azucarera. Sí, señor. Siguió No, pero con ven la, acá. con la agricultura y la construcción. Sí, a esa gente hay que frenarlo, ¿eh? Entonces, Hay que aplicarle la ley. yo me recuerdo en una ocasión, en el años A, en un gobierno del presidente Fernández, que un altísimo funcionario dijo que aquí no se podía prescindir Que de prescindir. la mano de obra haitiana en la construcción. Sí. ¿Tú no te acuerdas? Sí, Pero claro. Ese dijo que se paraba el metro. Sí. Un chantaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que los dominicanos no trabajan? Sí, no, pero eso es una manipulación No, grosera. ese- Hay un problema salarial. Y ese De problema por salarial medio. es Ahí es que el está la modelo de acumulación originaria. Exactamente. Lo que decía Felito García. Ese mismo empresario, porque hay agro y hay agro. Mientras increíblemente un hombre como Omar Benítez dice que aquí no se puede parar la contratación de mano de obra haitiana en el campo, porque se paraliza el campo. Felito, que es productor a gran escala y procesador de tomate, dice que no, lo que hay es que sacrificar parte de la renta. Claro. Eso Sacrificar parte de la renta, Y mira que lo- Osmar, la colección de para dominicanizar. No hay que dominicanizarla completa, pero para darle mayor oportunidad al dominicano. ¿Cómo? Mejorando los salarios las condiciones. y las condiciones de los él trabajadores. dio la fórmula, él dio la fórmula. Exacto. A Mira, sacrificar parte de la lo renta debimos empezar que por ahí. sostiene Único que de se la nos- mano de obra barata. se nos fue el tiempo, Lo, pero mira, este, se que es quedó. un aliado de Pero mira, se Omar. quedó y. No te mandó Julio. para donde Tron, Julio, te desviaron. cuando debimos empezar Pero por debía eso. haber dado Julio. Oye, Tron es exitoso. No, señores. no, Por- te- Mira, mandaste pero, cuando oye, entró. a Julio debió haber una pregunta que se quedó. Estamos aquí hablando. Pero esa decisión de Trump, ¿tú sabes dónde apunta? A nuevos puntos para Trump. Porque fíjate qué pasa. Ay, mi madre. Los bienes se van a encarecer. ¿Tú sabes qué quiere decir? Que Los viernes. los bienes. Ah. ¿Sabes qué quiere decir? Que los exportadores estadounidenses Sí. van a tener más ingresos. Y eso se va a reflejar. ¿Tú estás oyendo? No lo en eso provoque. está Trump. Entonces, ¿cómo va a pasar después cuando vengan los resultados? Exitoso, Tron, ¿eh? Es para Tú no Trump. ves, es una provocación. Es Y una lo segundo, él le dice a esos productores, yo soy un hombre coherente, le prometí Es una que provocación, iba para... Julio. Y míralo ahí. Julio, es una provocación. No, coherente sí ha sido. Sí, es sí, su coherente. locura, pero ha sido coherente. Oye, es una locura. Sí. Vamos, Julio, pues esta Sí. noche, aprovechen esta Sí, noche. esta noche. En Sí. equipo Ah, sí, mediático. equipo mediático, Y sí. éntrele ahí Sí. esos detalles. Vamos a hacer una proclama para Yo lo voy a ver esta Proclama, noche. sí. Lo Ok. voy a ver a ustedes esta noche. Peligroso lo que está pasando en la frontera. sí, vamos Sí, a hablar de muy eso. esta noche. Peligrosísimo. Que hay que Hoy decirle a la vamos a gente- saber Sí. porque ya está tomada por las Fuerzas Armadas y la Y policía. hay que decirle a la gente eh. que no se deje provocar. Nadie que- está tomado hoy en la Ok, mañana. está ya. bien. Bueno, Sí. nos vemos Que mañana. nada de acciones Dios directas. mediante. Nos vemos.